Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Hoy tenemos con nosotros, bienvenida Yobi. Gracias. Me da un gusto saber de ti, pues hay una amistad de, pues tal vez muy poca, pero sí de conocernos de un buen tiempo, ¿verdad? Y pues ella es la maestra Giovanna Gómez Cruz, es docente de preescolar frente a grupo y pues tiene 27 años de servicio, ¿verdad? 27. ¿Y dónde trabajas, amiga? ¿Dónde estás ahorita? Estoy en un jardín de niños que está a la salida del lado poniente de la ciudad de Tuxtla. Y se llama Leona Vicario Fernández. Ah, Es un jardín tridocente. Y pues ahí estoy, ahorita como directora encargada. o sea, educadora y directora, ¿verdad? Por la matrícula que no tenemos la cantidad suficiente pues para tener una directora Técnica, técnica. no, sí. Entonces, No, es un doble trabajo, porque aparte de lo que haces y planeas de tu actividad con los niños, tienes que estar al pendiente de la cuestión administrativa, ¿no? De tu jardín. ¿Y siempre has sido directora ahí? ¿Encargada? llegué hace 2 años, pero como pues ahí tienen la costumbre de que la que llega toma la dirección, Ah, entonces pues tuve que adaptarme a las normas establecidas, entonces, pero estoy tranquila. Al principio sí sentí que, este, porque siempre he sido maestra frente a grupo, ya he tenido cargos y de soda encargada, pero ya tiene muchos años, precisamente por esta cuestión había sentido, pero bien, feliz. Ah, sí, yo veo que tienes 27 años de servicio, ¿verdad? Todas frente a grupo, pues felicidades, eso habla muy bien de ti. Y bueno, yo te conozco porque eres muy carismática con los niños también. Bueno, yo te voy a estar llamando Jovi porque es como yo te conozco. Sí. Sé que eres docente, maestra, muy preparada, pero pues la verdad es que estamos muy contentas de que hayas participado en hacer tu narrativa, ¿verdad? En lo personal, sí nos gustaría que nos dijeran cuál fue el título que le pusiste a tu narrativa. Pues el título que escogí, porque la verdad que le di vueltas, qué ponerle, pero al final llegué a la conclusión que es la influencia del contexto en la vida de los niños, o sea, cómo influye el contexto familiar en la vida escolar de los niños y con todo en su desarrollo personal y social. Sí, verdaderamente es una necesidad sumamente importante porque a través de estas narrativas vamos conociendo las historias, ¿no? Que hay en el aula, desde las propias trincheras, ¿no? Y bueno, en lo personal, pues tú estás hablando de un niño, ¿no? A Diego Arturo, ¿no? No sé si nos quieras platicar un poquito acerca de que el grupo, qué pasa con Diego Arturo, ¿no? Sí, Diego Arturo es un niño que, bueno, yo tengo mi grupo original, es primero, pero ha bajado un poco la matrícula en sus años, yo creo que después del COVID. Entonces, que mi grupo quedó un poco pequeño y entonces le ofrecí a mi compañera de segundo porque ella sí era numeroso su grupo. Entonces me dio algunos niños y yo los estoy atendiendo, entre ellos Diego Arturo, ¿no? Diego Arturo, cuando lo vi que llegó al salón, estuve los primeros días, pensaba yo que era un niño de primero, independientemente, o sea, siempre pensaba por el tamaño, ¿no? Ya. Entonces, pero ya de ahí vi que en su acta, que pues ya era un niño ya había cumplido los 2 años. Entró un poco después del inicio del ciclo escolar, entró como Tiene segundo grado, ¿verdad? primero, Primero. primero, pues atiendo a varios niños de segundo también, ahorita pues ya tengo mi grupo más numeroso. Entonces, observé que Diego, pues al principio todos llegan un poquito, pues apenados, ¿no? Entonces, pero en el pasar del tiempo se ve que Diego, pues, em, tenía ciertos comportamientos, sobre todo de la parte de su cuerpo, se, se caía fácilmente, no podía correr, entonces todas esas cosas las fui observando y sentía como inseguridad, ¿no? Entonces, por ahí platiqué con la mamá, lo que hacemos comúnmente, la entrevista. En ese diagnóstico, ¿no? Que hacemos al inicio, ¿no? Que ahí a través de la plática y que tiene que ser una plática presencial, o sea, esto es rotundo. No puedo darle información y que se la lleve y en su casa la conteste, no, es presencial porque ahí observo lo que la madre me está diciendo. Muchas veces
se ponen, sus ojitos se les ponen llorosos, entonces ahí se da uno cuenta qué está pasando, Sí, ¿no? como es esa familia, la historia real de la familia, ¿no? ¿No? Y tiene uno que acuerparlas realmente porque a veces están ávidas de escucha, ¿no? Sí, claro. Entonces observé que el niño tenía un problema, una situación de desnutrición y entonces favorablemente nosotros tenemos ahorita el programa de desayunos escolares calientes. Entonces el niño pues se alimenta muy bien, es un niño que come muy bien, que repite y eso la verdad me da gusto. Al principio yo, pues, le tenía que ayudar hasta con la cuchara, ¿no? No, que como dicen las mamás de las comunidades, que hay que mantenerlos, ¿no? Y, ay, ¿cómo mantenerlos? Darles de comer, ¿no? A pesar de que, pues, se sabe que hay edades en donde ya no, pero yo Sí, veía, claro. o sea, sentía que él, pues, Estaba pidiendo afectos, ¿no? ¿no? Entonces, todo, estuve muy pendiente de él, lo asistí, todo, y así igual hablé con los niños, no específicamente haciendo como un hincapié en él, sino que somos amigos, llegamos a jugar, llegamos a aprender, a divertirnos, todo lo que se hace comúnmente en un salón de clases y en el plantel, ¿no? Entonces el niño se fue incorporando y precisamente hace poco, ya en este año, al principio de inicio, observé que una amiguita, ella es de primero, entonces de repente en un receso escolar en el recreo, corría con él, ¿no? Pero corría agarrando de la mano, ¿no? Y lo jalaba y lo llevaba y lo traía. Y yo podía ver qué tan feliz era su carita de él, al divertirse, porque eso también, observé también que durante el tiempo que ha estado, el niño, no es que lo hayan excluido los demás niños, sino que él se sentía, él como que él solito se Y excluía. bueno, como la naturaleza de todo niño va buscando como la empatía con otros, ¿no? Exacto, entonces observé esa parte y me gustó tanto que estando en el recreo, pasan conmigo, incluso hay un carrito por ahí en donde lo subía y lo aventaba fuerte ella. Yo decía, bueno, o sea, con cuidado, pero sí tenía que experimentar, ¿no? Entonces, pasan y de repente le tomo una foto, ¿no? Y se me ocurre mandárselo a su mamá de cada uno. Y pues me comenta la mamá, qué bonito. Entonces la otra mamá, la mamá de la niña, me dice, ay, qué bonito maestra, pero se la voy a mandar a su papá a ver qué dice, ¿no? Y entonces ahí empieza la situación, ¿no? Cómo el contexto, o a veces lo que decimos los adultos, influye mucho. Y a veces entre adultos, el que nos digan algún gesto, todo, influye. Ahora en los niños que son más susceptibles, o sea, que sus emociones las tienen a flor de piel. Entonces, mientras en ese día ella me dijo, maestra, Diego es mi nuevo amigo, lo quiero mucho. Tan es así que a la hora de la foto él la apretó y la abrazó. Al otro día de repente llega la niña ya con una actitud diferente y le voltea la cara. Yo dije, pero entonces esta parte yo creo que es aquí en donde la maestra o las maestras tenemos que estar muy al pendiente de lo que pasa con cada uno Sí, de la verdad es que todos. es sorprendente ver el trabajo que hace una educadora, o sea, tiene que hacer como que esto de psicóloga, aparte de ser la gran, todóloga, ¿no? La parte emocional, la parte de qué piensan los papás, ¿no? O sea, yo estoy entendiendo entonces que en esta narrativa tú estás plasmando esas historias de vida de los propios padres, pero también los prejuicios que tienen los padres acerca de los otros niños, ¿no? Y que cómo influye y cómo rompe estas relaciones de comunicación entre los mismos niños, ¿no? Sí, porque el impacto que le puede hacer o afectar a un niño, el comentario de un padre, de un hermano mayor, de un hermano, es fuerte, porque pasó en este caso. Entonces el otro día llega la niña y me dice, le voltea la cara, traía, recuerdo, una bolsita de pancitos y le dice, tú ya no eres mi amigo. Entonces Diego me queda viendo a la niña y me queda viendo, es como que, ay, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Entonces me acerco y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué Mariel? Y me dice, porque ya no quiero. Entonces
Y la niña, en su lenguaje es una niña bastante clara, ¿no? Tiene un lenguaje bastante, fluido. Y dije, bueno, ok. Y entonces el niño se para y me abraza. Y le digo, a ver, hice una actividad, entonces traté de poner las sillas juntas y lo trato de sentar junto a ella y entonces ella cambia su silla. Entonces dije, no, es el rechazo es así rotundo. Entonces, toda la mañana estuve dándole como seguimiento a través de la observación y todo, hasta un momento que le dije: "Mamita", ya me acerqué con ella y le digo: "¿Por qué tu actitud? Si tenías una actitud diferente ayer, o sea, ¿por qué ahora sí, que ya no lo quieres? Si ayer era un gran amigo". Me dice: "Es que dice mi papá que Diego es mi novio". Y entonces le digo: "No, pues no, ¿y es tu novio?". "No, pues no es mi novio", pero enojada, ¿no? Entonces, le digo: "Pues no es tu novio, aquí venimos a ser amigos, en la escuela venimos para, aprender, para jugar, o sea, todo lo que hacemos en la escuela es para que ustedes sean felices, ¿no? Es otro espacio". Y bueno, ella seguía en su papel. Y entonces pasó y todo, dije: "Bueno, algo pasó aquí", ¿no? Y a la hora de la salida, entonces dije, sí, en ese momento dije, ¿qué pasó en la casa? O sea, ¿qué es lo que pasa en las casas, que en los hogares? Y pasa siempre. O sea, y puedo pensar que en algún momento yo lo hice con mis hijos, no sé, tal vez por... Pues son como los mitos, los prejuicios que tenemos como adultos, ¿no? Somos nosotros los adultos que de alguna manera interferimos en los hijos, cómo comportarse, cómo hacer esto, ¿no? Como que les vamos cortando esa etapa de oro que tiene la infancia, ¿no? Esa alegría, esa emoción, ¿no? Entonces ahí sí se ve pues que el papá, Sí, y entonces casualmente ese día llega el papá a traerla, a recogerla a la escuela. Y le digo, ¿me permite tantito? Y sí, entonces ya se fueron todos, casualmente él quedó al final también. Y le digo, ay, le digo, quiero comentarle algo. Le digo, ¿qué pasó con Mariel allá? Y me dice, ¿qué hizo Mariel? No, así de, no, no hizo nada. Le digo, nada más quiero hacerle un comentario. Y ya le dije, fíjense que aquí tenemos un compañerito, Dieguito, Diego, le digo, pues ya le comenté a grandes rasgos la situación que había observado en él y cómo él se había estado incorporando y los niños lo habían acuerpado, ¿no? Y le platiqué la situación de su hija un día anterior y me dice, y ahora le digo, resulta que ya no es su amigo. Entonces yo no sé qué pasó ayer en la tarde en su casa. Y dice, ay, maestra, me dice, y se empieza a tirar la carcajada. Y sí me dice, ay, dice, yo no sé, yo no pensé que le fuera a afectar tanto, me dice. Y le digo, pues platíqueme. Es que ayer la estuvimos relajeando así. Estuvimos relajeando con ella porque mi esposa me mandó la foto que usted le envió y entonces yo le dije, ay, Mariel, ya tienes novio, es tu novio. Y entonces mi hijo mayor y el otro le empezamos a molestar y entonces a decirle que ya tienes novio, ya. Y eso, la Mariel, o sea, le impactó a ella y pues sí le la llevó, ella se llevó el comportamiento con Dieguito a Dieguito, porque yo vi en algún momento que el niño sí se sintió, ese día no quiso comer, o sea, que le bajó su autoestima, ¿no? Entonces llegó, me abrazó, tan es así que estaba a la hora del recreo, pues porque ya no lo, como dice aquí, ya no lo tomó en serenata, estaba conmigo y ya me agarraba mi mandil ahí y dije, ay, o sea, que y bueno, pues lo llevé a tal grado para platicar con el papá y me dice, discúlpeme, maestra, nunca pensé que una palabra mía o de mis hijos sí fuera a afectar tanto. impactara tanto con otros, ¿no? Sí, entonces ya me dice, discúlpeme. Y ahí estaba el niño y ya me dice, eres Dieguito, ven Dieguito, le dice el papá. Ya le pide una disculpa, pero Mariel, o sea, así como que todavía le costaba y le dice el papá, ahí está tu amigo, míralo, salúdalo. Y Mariel, o sea, Sí, pues como es que tan que fácil, ¿no? Decir, sí, son estas historias que se encuentran en las aulas y de alguna manera también pues son parte de esa trinchera educativa que vivimos día a día, ¿no? sí, Sobre todo cuando están como docentes, ¿no? Frente a grupo.
las historias de vida de cada niño, las historias de las familias, ¿no? Pero yo, sí, algo que quisiera yo que retomaras un poquito, por ejemplo, yo vi en el aspecto de que estas trincheras educativas, planteas en tu narrativa de que Diego Arturo está casi a cargo de su hermana, que tiene 18 años, que es la que lo lleva y lo llega a traer, o sea, no tienen mucho contacto con la mamá, ¿no? Mm, sí, la mamá sí está al pendiente, porque de hecho, pues, sí se dio el tiempo de ir a la entrevista. El detalle que la mamá, como muchas madres de familia, trabaja todo el día, se va temprano, ya llega tarde. Entonces, pues, digamos que con quien ella está con es con su hermana, ¿no? Pues, la hermana también observé que tiene alguna situación parecida, ya a mayor edad. Alguna vez tuvimos un detallito también, porque la vi como que llega muy cansada, cosas así, ¿no? Ah, Entonces, hay una situación en el contexto, ¿verdad? Entonces, pero a pesar, yo creo que muchas madres van y trabajan, ya hacen el esfuerzo, ¿no? Entonces, nosotros nos somos una alternativa más en su vida de estos niños, de todos los niños. Siempre he dicho, somos un abanico de posibilidades para ellos, ¿no? Entonces, las maestras, ¿no? Pues escogimos esta carrera, es un gran compromiso el estar con los niños, darle seguimiento y no, y hablo y sí que no es solamente uno, son muchos niños. Entonces, la maestra de preescolar o el trabajo de los docentes es de mucha responsabilidad y mucho compromiso. entonces sí, podemos llegar de que una de las problemáticas que estamos observando, que es muy, con mucha tendencia, es ahorita la actitud de los papás, las crianzas de los niños, y finalmente, ¿cómo llegas a esta parte de poder ayudar a Diego Arturo y a la niña? ¿Cómo dices que se llama? La niña se llama Mariel. Ah, Mariel, con Mariel, ¿cómo fue tu intervención, no? Ahí para que esta parte que había sido un malentendido o una situación de prejuicios entre los propios de la familia de Mariel, ¿verdad? Mariel, ok. Cambiara, volviera a ser otra vez retomándose esta actitud positiva, ¿no? Sí, siempre, yo creo que es una de las estrategias que utilizo, y yo creo que muchas maestras, el platicar con ellos, siempre, siempre estar pendiente y hablar con ellos. Yo siempre he dicho, voy a hablar con ellos realmente como es, ¿no? Entonces, platiqué con ellos pues que realmente ellos tienen una edad en donde son niños, ¿no? En donde lo planteo a partir de la pregunta, ¿qué cosa debe de hacer un niño? ¿Qué hacen los niños? O sea, todas esas preguntas normalmente las planteo para que ellos respondan desde su información previa, desde su contexto, qué es lo que entiende, cuáles son sus expectativas al llegar a la escuela, qué quieren, a qué llegan a la escuela, qué quieren hacer, o sea, y ellos te van diciendo, Claro, quizás sí. los adultos tenemos ciertas expectativas que no son las que ellas tienen, los que ellos tienen, ¿no? Entonces, el platicar con ellos, el escucharlos, lo que ellos, sus intereses, qué quieren hacer, muchas veces nosotros o nosotras como maestras de preescolar tenemos esa fortuna, creo yo, de tener más confianza de los niños que sus propios padres, porque los niños nos platican más cosas, más informaciones que a sus propios papás, porque creo que nos mostramos en esa apertura de escucha, con ese cariño, ¿verdad? Lo que no debe de faltar en nuestra profesión, esa empatía con ellos. Tan es así que para mí lo mejor es este diálogo que tengo con los niños como maestra. Y de esa forma, explicándole a Mariel, fue como ella fue entendiendo, pues realmente que hay informaciones que a veces los adultos decimos, hablamos, pero pues no es así, ¿no? Sí. Ay, pues mira, Yogi, este,
Algo que a mí no, en lo personal, sí me gustaría que sí me comentaras, por ejemplo, esto de que para escribir la narrativa, ¿se te fue difícil a ti? Porque leyendo la narrativa, pues te vas dando cuenta cómo va fluyendo esta parte de tu quehacer docente, de las historias que van cambiando realidades en tu intervención. Pero ¿qué sentiste haberla hecho? Bueno, el hecho, de escribir, porque esta es una yo creo que es una acción que todas las maestras deberíamos de hacer, porque al escribir y luego leernos a nosotras mismas, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es como hacer una evaluación de lo que vamos haciendo. Y cuando otra persona la lee, entonces te das cuenta que tu trabajo es valioso, ¿no? Claro. Y sí me costó un poco en escoger cuál, porque yo creo que todas las maestras Uf, es que tienen un montón de historias, ¿no? Sí. historias exitosas, historias, pues, No tan no sí, porque bonitas, ¿no? vamos así Sin como embargo, las afrontas, ¿no? sí, claro, o sea, y cómo las afrontas, ¿no? Entonces, me pareció muy importante y, sobre todo, que vamos escribiendo y también vamos valorando todos los instrumentos que tenemos para ir registrando. Comprendí la importancia de esos instrumentos en donde uno va registrando todos los hallazgos que se presentan en la práctica. Nuestro diario, qué tan importante es nuestro diario de trabajo, la observación, todos los instrumentos, ahorita con este registro anecdótico, todas las cosas que tenemos que registrar, porque al final lo vemos, lo observamos, lo vivimos, pero es importante registrarlo, porque por eso es que hay una evaluación. Y no, y además esta sistematización que tú fuiste haciendo, pues son las historias que se pueden compartir, ¿no? Que nos hacen crecer, que nos hacen considerar, wow, o sea, yo vi lo retomo así, otra maestra lo retoma así, a mí me hubiera servido esto, o también ir como que haciendo renovaciones docentes desde nuestras propias prácticas, desde nuestras propias trincheras, ¿no? Y la verdad que algo que hay que valorar y yo reconozco mucho el trabajo del maestro que está frente a grupo, porque es la trinchera más importante. Pero sin dejar pasar también cuáles fueron tus materiales o recursos educativos que tú utilizaste para solucionar, aparte del diálogo, ¿no? Que ya lo dijiste, este, para no tanto solucionar, sino para enfrentar estos propios retos que tienen los niños y que tú como maestra tienes que ser la mediadora, ¿no? Sí, por ejemplo, un recurso importantísimo, el juego. O sea, a través del juego, yo fui estableciendo desde el principio, porque decía, ¿cómo lo voy a integrar? Entonces, los niños es muy fácil porque no tienen prejuicios. Entonces, se les platica a través de materiales que tenemos en las aulas. Bueno, yo en lo personal, mi jardín es un jardín de bajos recursos, entonces no tenemos muchos materiales, carecemos de muchas cosas, ¿no? Pero entonces las maestras tenemos esa Disponibilidad. habilidad de inventar, de crear tantos materiales, y entonces a través de eso, a través de los materiales que uno va creando, material de rebusto, los nuevos libros de texto, ¿verdad? Que tienen muchas láminas Sí, claro. en donde los niños pueden hacer equipo y desde el equipo en donde están trabajando, ellos tienen esa convivencia, ese contacto, a veces hasta contacto físico. Sí, primero porque no teníamos, ahora porque hay muchos. Sí, afortunadamente ahora sí. Y bueno, y que no son los únicos, ¿no? Porque también lo dicen, ¿no? Tú lo acabas de decir, cómo hay disponibilidad de la parte de la docencia, sobre todo el maestro frente a grupo, de crear, de incluso invertir, ¿no? Sí, ¿no? Porque siempre anda uno, bueno, a mí me pasó, ¿no? Pero tenía uno que comprar, ¿no? Y que no se limita a uno, ¿eh? O sea, uno es, no se limita. Y que como, fíjese, que en la medida en que pasan los años, uno sigue aprendiendo. Que Ya. a pesar de que yo tengo estos años de servicio, o sea, me sigo equivocando a veces, ¿no? Y sigo aprendiendo y a veces con las nuevas generaciones, las maestras que tienen tantas estrategias también. Entonces, yo creo que todos aprendemos de todos. Sí, Y en claro. personal, yo he aprendido de ellos, de los niños. He aprendido mucho, he aprendido
esta parte que a veces se va perdiendo entre los humanos, esa afinidad, ese contacto, ese escucha, la plática, ese diálogo de que uno habla, otro escucha y el tener el interés por el otro. Sí, claro, ¿no? Y yo creo que, pues, yo sé que tienes muchas experiencias que, contar aparte de esta narrativa que tú escribiste, pero, ¿cuál sería como esos resultados finales que lograste en tu narrativa que escribiste de Diego Arturo, no? Seguir teniendo el contacto con los padres. O sea, este contacto que no se debe de perder, aunque entendemos que a veces esta dinámica social de que estamos en una vida agitada para algunos, ¿verdad? Entonces, que como siempre les he dicho, ¿para quiénes trabajan? Así les digo a los papás. O sea, ¿cuál es el propósito? Entonces, al final el propósito son sus hijos. Pero entonces, el poder establecer tiempos, ¿no? De calidad, afectivos, precisamente para que los niños se sientan seguros, porque aparte sí la escuela les da seguridad, pero ellos son el primer contacto con los que los niños, pues van haciendo, forjando su personalidad, ¿no? Entonces, para mí es estar insistentes con los padres, tener amablemente, darles el buen trato también, escucharlos. Claro. Sí, porque a veces los padres les pasamos la factura a nuestros hijos y nuestros problemas se van multiplicando. Entonces, creo que es de manos tanto de la escuela como de los padres. Sí, yo creo que algo que tú retomas y yo cerraría con esta idea de que una, el recurso más importante que tú planteas aquí es el espacio del aula o el espacio de la escuela, ¿no? Que debe de ser confortable, que debe de brindar seguridad, que la maestra debe de estar con Pendiente. ajá, al pendiente de muchas cosas, ¿no? Sí, de muchas De muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, este impacto que tiene el trabajo que hace un docente en el aula hacia con sus niños, pero que no deja de tener esa gama de posibilidades de buscar cuál es, no sé si la solución, porque hay muchas cosas que a veces sí están en nuestras manos y hay veces que no, ¿verdad? Pero sí como que ir buscando eh, em, de idea para plantearles a los maestros que te van a ver, o para comentarles o darles un consejo, ¿no? No sé. Pues para mí todo lo que hacemos en preescolar es importante, todo. Somos muy importantes y el papel que hacemos es, mm, tiene mucho impacto en la vida de los niños. Pero yo siempre he dicho que algo que no debemos de dejar pasar es el diagnóstico. O sea, ponerle mucho hincapié al diagnóstico que hacemos al inicio del ciclo escolar. Esa entrevista con los padres o con la madre es fundamental. O sea, porque de ahí es donde vamos a partir. La primera impresión, la información que tenemos de ellos, del registrar, todo eso es importantísimo porque ahora sí como el médico, ¿no? Tengo que saber cuáles son las causas que está pasando. Me duele acá, dice la persona, ¿no? Bueno, entonces el médico ¿qué hace? Hace su diagnóstico para después dar el tratamiento, que es lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo, con nuestras planeaciones. Sí, claro. Y bueno, yo creo que finalmente pues hay que hacer una invitación a que desde la trinchera educativa, que es verdaderamente lo que estamos buscando, crear un espacio, ¿no? Colectivo donde podamos compartir este tipo de experiencias más amenas, en vivo, de reales desafíos, cómo los enfrentamos y sobre todo que sean propuestas innovadoras para mejorar nuestra práctica educativa. Estamos empezando con la educación preescolar y desde el marco también desde la nueva escuela mexicana, porque un reto que tenemos que hacer todos los docentes es transformar
la educación. La educación desde nuestras propias trincheras, la educación de nuestro Estado también y desde luego desde el propio espacio educativo y desde todas las regiones queremos llegar. Van a estar aquí con nosotros muchas maestras como Yobi, contando experiencias narrativas que próximamente van a ser publicadas, pero que se atrevieron a sistematizarlas. Gracias. Te agradezco, la verdad, que no le hayas tenido miedo a sistematizar tu narrativa, a escribirla. Y pues qué bueno que también tuviste el valor, porque las cámaras a veces nos ponen un poquito nerviosas, pero conociendo cómo eres, con la ternura con que tratas a los niños, con el amor que manifiestas en este trato con los papás, la verdad, felicidades y pues vamos a tener a muchas compañeras aquí en este espacio y seguimos invitando a que nos sigan viendo. Muchas gracias. Hasta luego.